Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es su hermano Antonio Valentín. En este momento estamos en su programa Interpretación Bíblica. Nuestro programa está diseñado para ayudar a todos aquellos amantes de las Escrituras a tener herramientas y auxiliares que les ayuden en la interpretación de la palabra de Dios. Por lo tanto, quisiéramos de que usted nos acompañe. No se vaya, no cambie de canal. Hay unos consejos especiales que nos van a ayudar a nosotros a no cometer errores, a no caer en herejías o en falsas enseñanzas. Muchas personas con sus buenas intenciones al leer las escrituras no toman en cuenta las reglas de interpretación bíblica. Había mencionado anteriormente que la primera regla de interpretación bíblica es que la Biblia es su propio intérprete. Por lo tanto, vamos a trabajar en estas secciones sobre el tema de la interpretación bíblica con todas estas reglas muy importantes para que nosotros podamos extraer las riquezas de la palabra de Dios, podamos aplicarlo a nuestra vida para que podamos crecer en nuestra salvación. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a estar trabajando con dos textos muy importantes como medio de introducción. Y para ello hemos seleccionado la carta o la epístola de Pedro. La segunda epístola de Pedro. Es muy interesante esta epístola y en modo de introducción queremos decirle que Pedro enfatizaba mucho en una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y él nos enseña a través de ella que la palabra del Señor no tiene ningún error. Por lo tanto, cuando leemos la segunda epístola de Pedro, nos damos de cuenta que él está exhortando a la iglesia a cuidarse de las enseñanzas de los falsos profetas. Estos profetas eran aquellos que habían mal interpretado las escrituras. Es bien importante esto porque en uno de los textos que vamos a señalar, él les pone el título de indoctos. Y por lo tanto, tenemos que cuidarnos de no caer ante las enseñanzas de los indoctos. Estos indoctos lo que hacen es leer la palabra sin considerar las herramientas y las reglas de interpretación. Habíamos mencionado anteriormente que la Biblia es su propio intérprete y por lo tanto ella misma se explica por sí sola. Pero para eso tenemos que tomar en consideración los contextos y el contexto de la lectura que estamos leyendo. Hoy estaremos hablando sobre Segunda de Pedro y los versículos que vamos a estar aludiendo tienen un contexto que hay que respetar, hay que visualizar y tomar en consideración. Como había dicho anteriormente, Pedro escribe por causa del peligro de aquellos falsos profetas que él les llama falsos maestros. Por eso Pedro dice que como hubo falsos profetas, también habrán en nuestro tiempo falsos maestros. Los falsos maestros son aquellos que nos enseñan la palabra sin la correcta responsabilidad y discernimiento y percepción de las escrituras, sin tomar en consideración las reglas y los contextos que en ellas están. Esto presta a que los falsos maestros nos implanten ideas y pensamientos que muchas veces, por ser repetidos en nuestro medio ambiente, nosotros los consideramos como un amén. Por eso vemos a muchas personas en los cultos escuchar a las personas y hay cosas que son muy bonitas. Y las personas le dicen, los hermanos le dicen amén, sin saber
de que lo que le están distribuyendo es un error. Por lo tanto, Pedro, a través de la Escritura, él está exhortando a la iglesia que se cuiden específicamente de algunos maestros que están enseñando lo que podemos llamar la antinomía. Y el antinomianismo es aquellas personas que entienden de que somos salvos por gracia, pero todo se acaba ahí. La salvación por gracia es lo más hermoso, es lo más precioso. Es la intervención de Dios en nuestra vida. Seres pecaminosos que no nos merecemos la salvación, pero sin embargo, por misericordia de Dios, Él nos ha rescatado y nos ha proveído a su Hijo Jesucristo, en el cual todo aquel que crea en Él va a ser salvo. Por lo tanto, la gracia de Dios se dice que es el regalo de Dios a través de Jesucristo. Dios nos ha regalado a su Hijo. Y es algo maravilloso poder tener una transformación, un cambio en nuestra vida, haber sido regenerado cuando nosotros hemos creído en ese regalo. Cuando vamos a Juan capítulo 3, nos encontramos con la mujer samaritana. Y es muy precioso porque el Señor se le ofrece como el don de Dios. Quiere decir que ese don es el regalo, el chariz, aquello que el Señor nos ofrece sin nada a cambio. Es maravilloso esa experiencia. Pero ¿qué sucede después de ahí? Tenemos una naturaleza pecaminosa y esta naturaleza pecaminosa tiene que morir. Por eso Pablo nos decía a nosotros que él estaba juntamente con Cristo crucificado. No vivía él, sino que vive Cristo en él. Significa que su yo ya no lo dominaba, sino que era la voluntad de Dios en su vida. Por lo tanto, el conocer al Señor y tener la experiencia de la gracia no se queda ahí, sino que entramos en unos procesos de transformación y de cambio. Hay unos cambios éticos, unos cambios morales, donde nosotros buscamos agradar a Dios. Por lo tanto, el antinomianismo enseñaba que la gracia era lo único que necesitábamos sin guardar los mandamientos. Los mandamientos del Señor son importantes porque nos enseña a conducirnos a una vida limpia y moral. Por lo tanto, Pedro nos enseña en su escritura, igual que Judas, que la gracia no la podemos convertir en libertinaje, porque el libertinaje es la expresión de una libertad que va más allá de la responsabilidad y los compromisos que tenemos en la palabra de Dios. En otras palabras, el libertinado busca vivir una vida tan libre que se olvida que hay unos parámetros, hay unos límites. Tenemos que conocer que vivir de la gracia de Dios es vivir de acuerdo a los mandamientos de nuestro Señor. Ahora, queremos en esta hora aclarar que su autosantidad no lo salva, que su modo de vida no lo salva. Su modo de vida es una expresión de lo que ya usted ha recibido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos ha enseñado a guardar la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo nos llevaba a entender en Romanos que la vida del Espíritu es importante. ¿Y qué es la vida del Espíritu? ¿Es hablar lengua? No. ¿Es correr por toda la iglesia? No. La vida del Espíritu es ser guiado por el Espíritu de la verdad. Oiga, que nos lleva a nosotros a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos nosotros confundir manifestación del Espíritu Santo en nuestro servicio y la vida espiritual. Por lo tanto, nos dice a nosotros que el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida. Y ese es el factor. Y esa es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pedro
ataca a ese espíritu de antinomianismo que no cree que se debe de vivir los mandamientos porque la gracia es suficiente. Cuidémonos de ese espíritu. Por lo tanto, cuando estamos leyendo la segunda carta de Pedro, nos encontramos que hay en ella consejos, pero también hay señalamientos contra aquellos que viven enseñando el error del antinomianismo. Por lo tanto, esta segunda carta de la epístola de Pedro, especialmente en el capítulo 1 y los versos del 20 al 21, quiero introducirme a través de estos versículos, porque también vamos a tomar en consideración el capítulo 3, desde el verso 16 en adelante. Voy a leer la porción bíblica y dice así: entendiendo primero esto. Cuando nos dice entendiendo primero esto, es que esto que nos va a declarar Pedro es la base de una interpretación bíblica correcta. Algo que tenemos que tomar en consideración cuando leemos las Escrituras. Fíjese lo que dice: porque ninguna, oiga bien, entendiendo primero esto, que ninguna, la palabra ninguna en griego es me, que significa negativamente. Significa que de ninguna manera la profecía de las Escrituras es de interpretación privada. La palabra interpretación, epiglusis, que significa aplicación personal en este momento. Las Escrituras es de, oiga, en ninguna manera es de interpretación privada. Lo que nos quiere decir aquí Pedro de antemano es señalando que cuando Dios inspiró a los autores, una inspiración biológica, una inspiración que no desplaza la personalidad humana, sino que cada autor tiene su propia personalidad, su propio entorno, sus propias características. Ellos, al ser inspirados por Dios, no tomaron las Escrituras o esa inspiración de modo que ellos establecieron sus propias explicaciones, sino que ellos eran guiados por el Espíritu de Dios en los procesos de inspiración. Fíjense que la palabra inspirados es fero en griego, que significan fueron llevados por el Espíritu de Dios. El texto lo que nos está diciendo es claramente que ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana. Cuando nos está diciendo en el texto anterior que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, nos está asegurando Pedro que la palabra de Dios no tiene errores ninguna. Somos nosotros los hombres los que ponemos errores a través de la interpretación que les damos a la Escritura. Pero la Escritura por sí sola no tiene ningún tipo de error. Por lo tanto, la primera premisa es que la Biblia es su propio intérprete y tenemos que respetar eso. Cuando venimos a las Escrituras, nosotros venimos a las Escrituras con fe, con fidelidad, con confianza de que es palabra del Señor. Y es hermoso este texto, porque fíjese que dice que, sino que los santos hombres de Dios, y la palabra santo significa separados. Quiere decir que Dios no escogió a cualquier persona para que sea parte de la redacción de la Escritura. Dios escoge a hombres exclusivos, hombres que Él separa, que son claves en la historia y en el momento que nos van a traer estas Escrituras. Dice que no hablaron sino siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oiga, teoreusto significa inspiración divina.
qué maravilloso, qué glorioso el haber tenido esa experiencia de la inspiración divina para escribir la Santa Escritura de Dios. En conclusión, con este verso, lo que nos está diciendo a nosotros es que la palabra del Señor no es una palabra que no se pueda confiar, sino que nosotros debemos de confiar en ella. Ella es palabra de Dios. Ella contiene el mensaje divino de la salvación para transformar al hombre. Ella es el código divino, el cual el Señor nos ha permitido tener en nuestras manos para que nosotros podamos conocer su voluntad. Hay otro texto bíblico que quiero compartir con ustedes que está en el capítulo 3 del verso del 16 en adelante. Otro de los errores que estaban cometiendo los maestros en este momento que Pedro les escribe a la iglesia, en ese entorno, en ese contexto, es que habían falsas enseñanzas concernientes a la venida de Cristo. Significa que estaban poniendo en peligro la esperanza cristiana. Una de las cosas que estaban enseñando era que el Señor había retardado su promesa. En otras palabras, que el Señor no cumplió con esa verdad establecida de su retorno. Y por lo tanto estaba creando un desánimo en la iglesia. La iglesia estaba confundida. Y eso es lo que hace el falso maestro, aquel que trae su propia enseñanza fuera de la interpretación correcta de las Escrituras. Hoy estamos viendo a muchas personas que a través de los púlpitos, de los medios sociales, de algunos medios de comunicación, trayendo una enseñanza escatológica que realmente hay que estudiarla bien, porque mucha gente la está recibiendo como una verdad y hay mucha confusión escatológica. Es un tema que casi no se enseña, pero sí se predica mucho sin haber entendido el contexto de la literatura apocalíptica. Por lo tanto, en aquel tiempo, cuando Pedro escribe, la iglesia está siendo desanimada, porque la venida de Cristo es una de las esperanzas escatológicas del creyente. El creyente espera con ánimo, con detenimiento. Oiga, con ese sentir inminente de su parucía que ha de aparecer para que haya esa conclusión, esa terminación de la santificación y la transformación, donde este cuerpo corrupto se vestirá de un cuerpo incorruptible. De este cuerpo, oiga, mortal, se vestirá de la inmortalidad. Y por lo tanto, Pedro le dice a la iglesia, bien interesante, y nos dice, y teniendo o tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para la salvación. Quiere decir que el Señor le interesa más tratar con el hombre que Él venir. Él sabe cuándo ha de venir, pero el Señor, su tema principal, inclusive la Biblia, el tema principal es la redención. Pedro nos está enseñando que la importancia de nuestro Señor es salvar a los hombres, rescatar a la humanidad. Ya en la cruz del Calvario se efectuó, se logró la victoria sobre el pecado y la muerte. Ahora, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros proclamamos el mensaje de la salvación y el Espíritu Santo convence al hombre para que el hombre pueda venir a Cristo Jesús. Por lo tanto, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para la salvación. Esa paciencia es bien interesante, amado hermano. Upemone. Upemone significa claramente que no hay nada a nuestro exterior, desde afuera, que nos conmueva,
hacia los propósitos y las metas que tenemos. No hay nada en este mundo que mueva a prisa a nuestro Señor. El Señor escatológicamente ya tiene determinado el momento y la hora que ha de venir. Están escondidas, amados hermanos, en su voluntad. Pero nosotros tenemos que tener fe de que Él ha de venir, pero tenemos que entender que el Señor quiere salvar a los hombres y por lo tanto por eso no ha venido. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo le escribe a la iglesia especialmente de Tesalonicense, dándole una esperanza escatológica en medio también de una falsa enseñanza que estaba incomodando, inquietando a los hermanos. Vemos también Pablo en la carta de 1 Corintios, capítulo 15, disertar más profundamente sobre este evento escatológico y sobre nuestra transformación. Pablo hablaba bien profundo y Pablo es uno de los personajes del Nuevo Testamento que hay que leer y hay que releer y hay que releer porque realmente su contenido no es tan fácil de entender. Nosotros no podemos entender a Pablo solamente con una lectura superficial. Tenemos que indagar y tenemos que analizar su pensamiento. Hay muchos libros que nos ayudan a poder entender el pensamiento de Pablo. Y cuando hablamos del pensamiento de Pablo, estamos hablando sobre su pensamiento teológico, escatológico, soteriológico, neumatológico, etcétera, 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 en relación a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía una sabiduría increíble, era un hombre que había sido preparado, había sido enseñado desde su juventud, estuvo en los pies del rabí Gamaliel, pero él, amado hermano, recibió con alegría y gozo ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que él le llama como las riquezas más grandes. Inclusive, Pablo dijo, he dejado todo atrás, lo he dado por estiércol para recibir toda aquella maravilla de Dios. Quiere decir que la sabiduría de Pablo es una sabiduría, iluminada, inspirada por Dios. Y sigue diciendo el texto, casi en todas sus epístolas os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, dice la Biblia, hablando de ellas, de estas cosas es el tema que está tocando Pedro en el capítulo 3 del día del Señor que ha de venir. Pablo nos habla sobre estos temas. Y entonces sigue diciendo la palabra de Dios, entre los cuales hay algunas difíciles de entender. Cuando vamos al griego, que es dusnosto significa difícil de apercibir. En otras palabras, hay que estudiar a Pablo en su contexto escatológico, los cuales los indoctos, amates, los indoctos amates que había mencionado anteriormente, son los no instruidos. En griego significa aquellos que no han sido instruidos. Lamentablemente, muchas personas que pretenden enseñar y predicar la palabra de Dios, muchas veces son personas no instruidas. Quiere decir que no conocen de la materia que están tratando de enseñar y tratando de predicar. Por lo tanto, las consecuencias de la misma es claramente que el pueblo va a recibir una mala enseñanza. Y esta mala enseñanza es como un eslabón de cadenas, produce daños colaterales, porque
Las personas que están ahí recibiendo el alimento creen y entienden que esa persona está preparada en lo que enseña. Y por lo tanto lo reciben con confianza, sin ningún examen ni ningún filtro. Por lo tanto, estas personas comienzan a recibir esa palabra y a tratar de vivir un error que realmente la Biblia no nos está enseñando. Y estos indoctos son peligrosos, porque los indoctos son aquellos que no toman en consideración la interpretación bíblica o las reglas que ella nos muestra para poder tener una buena enseñanza. Claramente lo que Pedro nos está diciendo es que estas personas no han sido instruidas en el contexto de la escatología. Por lo tanto, no conocen y divagan, y lo que traen es una falsa enseñanza. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, tenemos que indagar si las personas que nos están alimentando con la palabra de Dios son personas que han estudiado la palabra de Dios en ese sentido de interpretación, de exégesis, que puedan conocer el material que la Biblia nos está dando. Hay que saber y entender que la palabra de Dios contiene un mensaje de salvación claro y entendido, pero hay muchos factores, específicamente cuando se está hablando de escatología. Mire, hermano, hay símbolos, hay metáforas, hay parábolas, y hay un sinnúmero, amado hermano, de género literario que tenemos que considerar en el momento en que estamos interpretando la palabra del Señor. Pero sigamos, porque la Biblia es tan clara, amado hermano, y nos dice a nosotros, los cuales los indoctos e inconstantes, que es la segunda palabra que se utiliza aquí, inconstante significa que son personas atraídas de aquí para allá. No hay una constancia en la verdad. Son personas que divagan por no tener un conocimiento y por lo tanto tuercen, dice la palabra aquí. La palabra torcer es enredar. Viene del griego enredar el conocimiento o cambiarle el sentido de la palabra de Dios o del mensaje primario. El mensaje primario es aquella palabra que el autor le escribió originalmente a sus oyentes. Por lo tanto, esa primera expresión hay que descubrirla, hay que saber qué se les dijo para nosotros poder interpretar y tomar en consideración los contextos para poder aplicarlo a nuestra vida. No podemos aplicar algo si no conocemos el mensaje primario y cómo afecta a nuestra vida, positiva o negativamente. Y entonces nos dice claramente que tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjense que Pedro es bien recto y bien directo en esto. No solamente nos está diciendo que estos indoctos están torciendo las enseñanzas de Pablo concerniente a la escatología, sino también a los otros temas importantísimos en el conocimiento de la Iglesia de Dios, que surgen las dogmas. Por lo tanto, nosotros tenemos que analizar claramente que los indoctos tuercen todas las escrituras, no solamente en modo de resumen estoy hablando, no solamente lo escatológico, sino también otros temas importantes, como dije anteriormente, soteriología, neumatología, etcétera, que componen en sí, amado hermano, en esta teología sistemática, un entendimiento completo y redondo, como decimos, de lo que el Señor nos quiere enseñar. Por lo tanto, estos indoctos tuercen las escrituras de manera enfática. Pero fíjense, lo otro que nos dice es que estos tuercen la escritura para su propia
perdición. Y esto a mí me llama mucho la atención, amado hermano. Porque la perdición es para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos viendo que a través de esta lectura hay una negación de nuestro Señor Jesucristo. Escatológicamente, cuando se niega la venida de Cristo. La venida de Cristo es una enseñanza primordial y necesaria en las enseñanzas de la iglesia. Por lo tanto, el espíritu que rodea a estos indoctos son mayormente aquellas personas que no tienen el Espíritu de Dios. Y por cuanto no tienen el Espíritu de Dios, ellos están trabajando con algún espíritu. Y ahí nos lleva a Juan, cuando Juan dice que si algún espíritu niega a Jesucristo que vino en carne, ese no es de él. Y Cristo viene pronto. Y nosotros sabemos que va a venir en una parusia. Y su parusia significa presencia manifestada. Cristo no viene invisiblemente, como la gente enseña por ahí. Cristo viene en su presencia, en su majestuosidad, palpable, visto por los hombres. Todo ojo le verá. Significa que el torcer las escrituras da como consecuencia la propia perdición. Esta perdición se puede definir en varias formas. Se puede percibir como algo soteriológico en la área de que el hombre es condenado por su propio pecado y su propia maldad, pero también la perdición de que el hombre escape de ciertas verdades necesarias para su crecimiento espiritual. Por aquí estoy buscando el término que se está utilizando para la palabra perdición, que es muy importante en lo que estamos hablando. Fíjense que la palabra perdición, apología, que significa ruina, pérdida, físicas, espirituales o eternas, condenables, destrucción, morir, perecer, pernicioso y desperdicioso. Quiere decir que esta perdición pudiese ser, además, que el creyente que escuche a estos indoctos puede entrar en una perdición espiritual en su vida, donde su vida no se va a enriquecer con la sabiduría de Dios. El yo no levantarme por la mañana y estudiar la palabra de Dios, para mí tiene una cierta pérdida, porque no estoy alimentándome, sustrayendo ese conocimiento que me va a fortalecer. Cada vez que una persona le enseña a usted un error, le está llevando a usted a la perdición en que va dirigida esa persona. Porque ese es el fenómeno de las falsas enseñanzas, que lo que sucede es que los hombres quieren enseñar algo que ellos creen que es verdad, pero que es su propia perdición. Esa verdad o esa verdad absoluta es una verdad absoluta arrogante, es egoísta, porque no hay humildad y reconocimiento de la incapacidad de conocer todo, si no dependemos del Espíritu de Dios que nos enseñe las Escrituras. Por lo tanto, fíjese cómo dice, es bien interesante. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Inicuo es aquel que su tendencia es hacia el mal. Quiere decir que estos falsos maestros, lo que estaban o en su programa era conducir a la iglesia hacia el error. En esta hora agradezco mucho esta oportunidad que usted me ha permitido poder
compartir con usted estos dos versículos importantes. Continuaremos en esta serie de interpretación bíblica y esperamos de que usted nos siga acompañando. Este ha sido su hermano, Reverendo Antonio Valentín, en su programa Interpretación Bíblica. Gracias, bendiciones.